iglesia que va para el cielo dice amén. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Vamos a ver. Vuelvo y repito. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Cierre su Biblia. Quiero meditar bajo el tema del escenario. Amantísimo Dios Padre Celestial, Señor, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que tú me das, que tú me brindas de poder predicar tu santa y bendita palabra, Dios. Tu palabra que es como espada de dos filos, que llega a lo más profundo del corazón del hombre y de la mujer. La única capaz de transformar y levantar y restaurar una vida, Dios. Sí, Señor. En este momento te pido, como siempre te he pedido, Señor, y me hago eco de las palabras del apóstol Pablo cuando dijo que no venía con humana sabiduría, sino con demostración y poder de tu Santo Espíritu. Y en este momento, Dios mío, te doy, te entrego toda gloria, porque es solamente tuya, tú no la compartes con nadie. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén, amén. Puede tomar asiento. Quiero ministrar bajo el tema del escenario. Cuando tú y yo vamos, la palabra escenario, me di a la tarea de buscar una definición humanamente. Y dice que es el lugar en que se desarrolla una acción o un suceso. Me llama la atención esa definición porque dice que se desarrolla una acción o suceso. O sea, me da dos alternativas: una acción o suceso se desarrolla. Es un lugar. Yo quisiera en esta tarde que tú me prestaras algunos minutos. Yo quisiera que tú pudieras trasladarte conmigo a muchos escenarios que la Biblia nos relata y nos presenta a través desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, de hombres y mujeres que fueron llamados con un propósito y Dios los llevó a diferentes escenarios. La gente hoy vive buscando el propósito de Dios. La gente le gusta que Dios le hable y le deje saber lo que Él quiere de ellos, hacia lo que han sido llamados y hacia el propósito del cual Dios los dirige. Dios siempre se encarga en cierto momento de entregarle las instrucciones a cada hombre y a cada mujer. Todos vinimos a la faz de la tierra con un propósito de Dios. Pero para que tú y yo lleguemos al propósito, tenemos que pasar y atravesar diferentes lugares, diferentes escenarios. Hay escenarios que nos van a gustar, que nos van a agradar, pero hay escenarios que son dificultuosos, que no son del mejor agrado para nosotros y que no han sido del mejor agrado para los hombres que han escrito la trayectoria bíblica. La Biblia nos relata en ningún momento de hombres que estuvieron todo el tiempo en los mejores escenarios que a ellos les pudieran gustar, María. Tuvieron que pasar también por escenarios difíciles, escenarios crueles, escenarios donde tuvieron que dejar lágrimas. Muchos de ellos tuvieron que morir en el escenario, dejando su vida a causa de la persecución de la verdad, de las sagradas escrituras y de serle fiel al Maestro y fiel a Dios. La realidad es que hay diferentes escenarios. Todo el mundo le gustaría contemplarse, o todo el mundo sueña con verse en el mejor escenario posible. Todos tenemos un sueño, no solamente en lo humano, profesionalmente, sino también en el ámbito espiritual. Y en esta hora yo quiero que tú más bien trates de visualizar tu lado espiritual. ¿Cuál es el escenario que tú deseas? Ahora, hay una realidad. A pesar de que nosotros crecemos proyectándonos profesionalmente con un escenario y deseando el mejor escenario posible para nuestra vida, a través de los tiempos, nuestras decisiones nos alejan de los escenarios que nosotros deseamos y nos ponen en escenarios a causa de las consecuencias de nuestras decisiones, escenarios que no son muy agradables, escenarios que pasan por nuestras vidas y que nos alejan cada vez más de los escenarios que Dios quiere
y ha establecido para nosotros. No solamente los que Dios ha establecido, sino con los que un día nosotros de niño, de joven soñamos. A lo mejor usted soñó ser policía y nunca pudo ingresar ni a la academia. Usted a lo mejor pensó ser o quiso ser médico y nunca pudo cumplir el sueño de terminar una universidad. La realidad es que a través de los años nuestras decisiones nos han alejado de lugares y escenarios. Pero así como nosotros en nuestra vida humana, nuestras decisiones nos alejan de los mejores escenarios, espiritualmente yo te tengo que decir que nuestras decisiones espirituales también nos alejan de los escenarios que Dios proyecta para ti y para mí. Cuando Dios te habla y Dios te quiere llevar, Dios para llevarte al propósito, primero tiene que llevarte o pasarte por diferentes lugares, por diferentes escenarios para ver lo que tú das. La gente quiere los mejores escenarios, las tarimas grandes, las iglesias mega grandes, donde puedan sentirse en su egocentrismo, yo diría humano, no espiritual, aplaudido o reverenciado por los hombres y las mujeres. Pero qué lindo es que cuando tú y yo espiritualmente no deseamos esos escenarios, cuando tú y yo podemos desear el mejor escenario, que es estar en el momento en que suene la trompeta, nuestro nombre aparezca en el libro de la vida y que el Padre diga: entra buen siervo fiel. Ese es el mejor escenario para un buen ministro. Un ministro no debe de soñar con escenarios grandes. Un ministro no debe de soñar con estar en estadios ni en coliseos. Si Dios te lleva a un coliseo, gloria a Dios. Pero si también te lleva al poste de la esquina a predicar, da el mismo gloria a Dios que si estuvieras en el coliseo. La realidad es que Dios ha llevado a mucha gente a plataformas o escenarios sumamente altos, donde han podido ser contemplados por los hombres, han sido aplaudidos por los hombres y las mujeres, pero ya no se quieren recordar o no quieren bajarse a Alesia a predicar con una bocina debajo de un poste de luz. Ese escenario no le gusta a muchos hombres. La realidad es que dicen que aman a Dios, la realidad es que dicen ser hombres de Dios, pero no les gustan los escenarios humildes. Pero bueno, es que a través de la palabra podemos contemplar hombres que tuvieron el sueño de agradarle a Dios y pudieron realmente cumplir con el sueño, con la visión que Dios los llamó, y lograron tener la misma victoria en lugares grandes como en lugares pequeños, en lugares pomposos como en lugares humildes. El escenario es algo que muchas veces daña a la gente. El escenario es algo que muchas veces termina con la vida espiritual de mucha gente. Hay gente que Dios quiere llevarlo a unos escenarios grandes. Y una vez se ven en un escenario lindo, hermoso, aplaudido por los hombres, piensan que lo han logrado todo. Piensan que han logrado la mayor de sus plataformas. Piensan que ya han llegado al lugar más alto. En su mente humana, sin imaginarse espiritualmente que Dios le tiene un lugar más grande, un mejor escenario, pero han cambiado el escenario donde Dios lo quería poner, han cambiado el propósito de Dios en su vida, porque se han conformado con ese escenario. Yo te tengo que decir, no te puedes conformar con el escenario, no te puedes sentir, el escenario no es tuyo, tú no eres el dueño de la historia, hay alguien que está escribiendo la historia, tú no eres el dueño de la historia. Tú solamente eres un vaso en medio del escenario para que Dios pueda proyectarse a través de ti en medio del escenario. No le roben los aplausos a Dios, no le quiten la gloria a Dios, porque eso te ha de marcar y ha de definir tu verdadero escenario. Yo no sé si usted está conmigo. ¿Entendió la introducción? Vamos a predicar ahora. Mi alma adora a Dios. La Biblia me relata de hombres y mujeres que Dios llamó con un propósito. Y en medio de ese propósito, Dios le permitió caminar en su historia, en la historia que Dios escribió para ellos, por diferentes escenarios. Podemos contemplar un hombre, Moisés, que estaba en una de las mejores plataformas y escenarios. Humanamente, estaba en el palacio de Egipto. Podía ser aplaudido y podía ser reverenciado por los hombres. Pero este hombre se quitó toda gloria humana para ir al desierto, para contemplar e ir tras el mejor escenario de la historia. Qué bueno cuando hay hombres como Moisés, que se despojan de toda gloria, que no piensan en su yo, que no piensan en lo que ellos quieren, en lo que ellos desean, y
van tras el sueño de Dios, van tras el propósito real para el cual fueron llamados. Hombre que dejó su palacio para ir al desierto, para ser allí probado, ser reprocesado y ser prácticamente transformado su corazón para poder cumplir y poder ir a los diferentes escenarios que Dios tenía para con ellos. Yo estoy predicando bajo el tema el escenario. Moisés es tomado por Dios y una vez Dios entiende que ya Moisés está preparado para escuchar la voz de él, porque vas a oír la voz de Dios cuando Dios entienda que estás preparado. Tú no vas a oír la voz de Dios. No todo el mundo escucha la voz de Dios, pero aquellos que escuchan la voz de Dios es cuando Dios decide a quién hablarle. Y cuando Dios decide a quién hablarle, la persona tiene que estar en su mejor momento para Dios hablarle. Usted sabe cuánta gente a lo mejor Dios ha querido hablar con ellos, pero ellos no han estado en el escenario correcto ese día. A lo mejor el desánimo en medio del desierto, del proceso, los ha detenido, y a lo mejor ese era el día que Dios escogió para que por primera vez pudiera escuchar su voz, y él se detuvo. Él se sentó a contemplar la desgracia, a contemplar el dolor de la prueba, del proceso, de las consecuencias, y no pudo estar en el lugar indicado y se perdió la oportunidad de poder escuchar la voz de Dios. Hay gente que anhelan, que sueñan escuchar la voz de Dios, y hay veces que Dios quisiera hacérselo realidad, pero ellos no están en el escenario correcto. Para tú poder contemplar la voz de Dios, escuchar la voz de Dios, tiene que estar en el escenario correcto. A lo mejor el escenario correcto para cualquier hombre que quisiera ser aplaudido era el palacio en Egipto, pero el mejor escenario para Dios poder hablar con el hombre era en el monte. Gloria a Dios. Y cuando Dios determinó que Moisés estaba ya procesado, que ya había terminado con toda su mentalidad, que ya había sacado todo lo que era del nombre de Moisés, todo lo que era humanamente de él, cuando ya Dios se había encargado de que no quedaba nada, que no quedara nada del príncipe de Egipto. Te voy a hacer una pregunta en esta tarde: ¿qué queda a ti del príncipe de Egipto? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay gente que Dios no puede hablar con ellos porque todavía les queda príncipe de Egipto. Gracias a Dios. Y mientras quede del príncipe de Egipto en ti, Dios no puede hablar contigo. Tiene que haber un intermediario. Dios quisiera tener una relación contigo de tú a tú, pero hay cosas que están en ti que no le permiten acercarse y tener una relación contigo. Entonces, Dios quiere quitarla del medio para poder ponerte en el escenario correcto. Pero hay gente que cuando Dios comienza a quitar, a romper con mentalidades, a romper con cosas que no le agradan a Dios o que Dios no necesita, porque no solamente son cosas que no le agradan a Dios, es que hay cosas que no son malas, pero Dios no las necesita para lo que te llamó, y Dios tiene que sacarlas, porque esas cosas que no son malas, pero no necesitas, pueden dañarte en el camino. Y hay gente que se les hace difícil sacar eso que Dios quiere, y Dios queriendo tener una relación. Y yo me imagino el hombre o la mujer: Dios mío, yo quiero escuchar tu voz. Y Dios desde todo decir: yo quiero, estoy loco por hablar contigo. Señor, ¿cuándo yo escucharé tu voz? Hijo mío, cuando te dejes sacar y transformar por completo. Pero queremos que Dios baje y nos lo diga a nosotros cuando ya las instrucciones están plasmadas en las Sagradas Escrituras. Y Dios comenzó, y cuando Dios determinó que Moisés estaba preparado, lo llevó al monte. Monte es tipo de altura. La altura es tipo, significa acercamiento con Dios. Lo acercó a él. Y una vez lo acercó a él, todavía quedaban cosas. Y le dice: Moisés, quita la sandalia de los pies, porque el lugar de aquí es santo. Gloria a Dios. Adoramos a Jesús. Todavía quedaba algo que no le permitía a Moisés. Quítate la sandalia, papito. O sea, despójate. Santo eres Dios, aleluya.
Y comienza Dios a hablarle a Moisés. Le entrega las instrucciones y luego que sale de ese escenario tan hermoso, tan bello y tan poderoso, Dios lo manda a otro escenario diferente. Y era a donde su pueblo, a sacar su pueblo de Egipto. Fueron diferentes escenarios que Moisés pasó. Escenarios grandes, escenarios terribles, poderosos. Si pudiéramos entrevistar a Moisés, sería un éxito para ver cuáles son los mejores escenarios que él pudo contemplar a través de su trayectoria musical, su trayectoria ministerial. A lo mejor podría decir el momento en que escuchó por primera vez la voz de Dios, el momento donde pudo ver la mano de Dios escribir los 10 mandamientos, el momento donde pudo ver sus espaldas pasar. Pero estoy seguro que también ante los ojos humanos también tendría que decir el momento en que pudo ver un mar dividirse. ¡Qué escenario tan grande y tan poderoso! Esos son los escenarios que le gustan a mucha gente. Esos son los escenarios donde mucha gente quisiera estar o que quisiera que Dios los pusiera, pero no les gusta estar en el desierto. Todo el mundo quiere estar frente al mar rojo, contemplando el mar rojo dividirse, pero nadie quiere ir al desierto. Todo el mundo quisiera ver la mano de Dios escribiendo, pero nadie quisiera estar las noches altas clamando a Dios. Todo el mundo quisiera escuchar la voz de Dios, pero nadie quisiera estar a solas y en el frío. Entonces el hombre siempre ha buscado o siempre ha querido contemplar los mejores escenarios. Pero para tú poder tener el mejor escenario, tienes que pasar por todos los escenarios que Dios ha diseñado para ti. Y ahí es donde mucha gente se cae, se cuelga, como dice el boricua, o se desvían o se detienen. Muchos se detienen porque el enemigo los convence de que no podrán hacerlo nunca. Porque el enemigo los convence que ya Dios se olvidó de ellos. Porque el enemigo los convence de diferentes X o Y formas para que no puedan seguir caminando. Otros se convencen ellos mismos que es el mejor lugar donde Dios los ha podido llevar y se cierran las puertas a un lugar más grande y más hermoso. Y Dios le dice: pues está bien, hijo, si tú te sientes bien ahí en el monte Oreb, está bien, no hay problema. Yo le entrego Canaán a otro. Aleluya. Si tú te sientes bien en Oreb, no hay problema. Yo te dejo en Oreb, le entrego Canaán a otro. Entonces hay gente que se han conformado, han visto la presencia, han visto la manifestación de Dios y piensan que ya lo tienen todo. Ya piensan que están al lado del trono. Ya piensan que ya han logrado todo en su vida y que no hay nada más que pueda haber. Cuando las bendiciones de Dios son nuevas cada mañana, cuando eres el dueño y creador del universo, cuando eres capaz de ponerte en lugares que tú ni imaginas ni tú piensas. Hay gente que han visitado 50, 60 países y ya prácticamente piensan que visitaron las naciones. Las naciones son más de 50 países, son más de 60 países. Dios le ha dicho: te entrego las naciones. Han visitado 50 y 60 y ya piensan que Dios les ha entregado todo. Mijo, Dios te dijo que te entregaba las naciones, no que te entregaba 50 ni 60 países. Pero la gente se conforma muchas veces cuando ven el escenario. No mires el escenario. Para tú poder cumplir con el propósito y el sueño de Dios en tu vida, no puedes mirar el escenario. No importa si el escenario es grande, si el escenario tiene las mejores luces o cuenta con los mejores aplausos, no mires el escenario. El escenario podría detenerte en el camino. El escenario podría llevarte a dañarte. El escenario podría llevarte a detenerte. El escenario podría echar a perder una bendición más grande que Dios tiene contigo. Y en el peor de los casos, el escenario podría destruir el propósito de Dios para contigo. Podemos hablar de otro hombre, uno de los hombres más grandes que relata las sagradas escrituras a manifestaciones de Dios. Un hombre que casi es primo mío de tanto que yo hablo con él, diciendo jocosamente, no vaya a pensar que es verdad. Y es el profeta Elías, hombre que contempló grandes escenarios. Un hombre que todo el mundo lo aplaudía. Un hombre que cuando caminaba por aquel territorio, yo me imagino que todo el mundo se detenía y decía: allí va el profeta de Dios. Allí va el hombre que con su palabra detuvo el agua durante 3 años. Allí va el hombre de la manifestación grande.
Allí va el hombre que carga voz de Dios, que carga la boca de Dios. Óyeme, allí va, no va cualquier hombre, allí va el hombre de Dios. Era un hombre conocido en aquel territorio. No por lo que él había hecho, sino por lo que Dios había manifestado a través de él. Eso es otra de las cosas y otro de los escenarios que mucha gente tiene que comenzar a evaluar. Que muchas veces se adueñan del escenario incorrectamente. Elías sabía que lo que pasaba, acontecía en su ministerio, no era que él era capaz de hacerlo, sino que era algo que Dios hacía a través de él. Él sabía que estaba en el escenario correcto, pero la película no era de él. Y hay gente que se vive en la propia película. Hay gente que piensa que la película es de ellos. Ellos piensan que son los protagonistas de la película, cuando aquí el protagonista es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi alma adora a Dios. Santo Dios, yo siento gloria de Dios. Siento gloria. Yo siento que hay gente que se le está cayendo el egocentrismo. Yo siento que hay gente que se le está cayendo el celo ministerial. El vídeo que y gananzo, trana masa, cabra chanda. Y más allá más. Y el enemigo los ha engañado, les ha puesto la venda en los ojos, pensando en todo lo que están logrando en su ministerio. Yo te tengo que decir algo. Yo no tengo ministerio. Si tú tienes ministerio, yo te felicito, pero yo no tengo ministerio. Yo tengo un ministerio que Dios puso en mis manos para yo poder cuidar de él y darle cuenta a él. Pero no es mío. Así que si tú tienes un ministerio, gloria a Dios, pero todavía en 20 años yo no tengo ninguno. Que soy un siervo inútil. Porque él no es mi ministerio, es el ministerio de Dios. Que Dios me ha entregado para yo poder trabajar, pero es de Dios. Aquí el dueño de la obra es Dios. Aquí el dueño del ministerio es Dios. Solamente somos un vaso inútil. Y ese es el problema, el escenario. El escenario daña mucho a la gente. Hay gente que se han dañado por el escenario, que se han dañado por los aplausos. Un cananzo, talla, balsa, llama. Y yo me imagino un Elías que podía caminar y la gente, a lo mejor los niños le seguían vadillos o querían detenerse para saludar al profeta. Oh, ese es el profeta Elías. Papá, yo quiero saludar a Elías. Era una evidencia en las manos del Señor. Pero este profeta Dios lo llevó a diferentes escenarios. Pero también lo llevó a escenarios que fueron vistos por los hombres, pero que solamente él estuvo a solas con Dios. Lo llevó al río, pero en un momento dado el río se secó. ¿Y de dónde Elías iba a beber agua? Hay momentos donde el río se tiene que secar en nuestra vida. A lo mejor Elías llegó al río y dijo, ¿y ahora cómo yo voy a comer? Y estoy diciendo a lo mejor. Pero Elías tenía una confianza y sabía que el Dios que siempre lo había respaldado lo iba a sustentar. Amén. Y Dios se encargó siempre de que hubieran cuervos que le llevaran el pan al profeta. Ya había un problema resuelto en ese escenario. Pero en cierto momento el escenario se complicó porque el río se secó y los cuervos no podían traerle el agua. Hay momentos donde hay ríos que se van a secar. Gloria a Dios cuando los ríos se secan. Pastor, ¿por qué? Pregúntame por qué. Porque cuando los ríos se secan, ríos de agua viva fluyen a través de ti. Hay veces que tenemos que estar en el peor de los escenarios para saber lo que nosotros podemos dar. Hasta que nosotros no estamos puestos de espalda a la pared, no somos capaces de saber lo que nosotros somos y lo que nosotros no podemos dar. Y hay veces que hay que sacar la palabra fea a pasear. Y es difícil. Hay mucha gente que predica de la fe, pero cuando le toca vivir en el escenario de la fe, no le gusta ese escenario. Hay gente que no le gusta el escenario de la fe. Le gustan los grandes milagros que provocan la fe, pero no le gusta el proceso para provocar el milagro. Entonces, si te gusta el escenario del milagro, si te gusta el escenario del milagro, tiene que gustarte también el escenario del proceso. Y nada más.
Y Elías pudo contemplar diferentes escenarios en el ministerio que Dios puso en su mano. Pudo ver cumplirse la palabra de que por 3 años no llovería sobre la faz de la tierra. Pudo ver cómo llovía agua del cielo. Una vez declaró la palabra, Dios habiéndosela dado al frente del rey Acab. Y le dijo, Acab, mira allá. Pudo ver cómo pudo bajar fuego del cielo por primera vez en la historia. El mejor de los escenarios. Ahora le tocó vivir en uno de los peores escenarios. Ser amenazado. Ser llevado al desierto. Lo dejaron solo. Él mismo quiso quedarse solo. Dice que dejó al hombre que lo acompañaba camino al desierto. O sea, le dijo, vete, yo voy solo. Es un peligro cuando tú y yo queremos estar solos. Yo siempre lo he dicho y lo he enseñado. Si hay algo que le gusta al enemigo, es que en tu desánimo tú te quedes solo. Solamente es bueno quedarse a solo cuando uno está arriba buscando el rostro de Dios. Sí, pastor, yo estoy acá abajo buscando el rostro de Dios. No. Una cosa es la magnesia y otra cosa es la leche. Son dos cosas completamente diferentes. Entonces, el profeta Elías le tocó vivir uno de los escenarios más terribles. Dice que en ese escenario el profeta Elías deseó morirse. Se sentó debajo de un enebro y le dijo al Señor, yo no soy mejor que mi padre. Quisiera morirme, quítame la vida. Hay escenarios que Dios va a permitir en tu vida, donde el enemigo de las almas va a querer hacerte pensar que está todo terminado, que ya todo terminó, que ya no hay más solución, que ya se acabó todo. Exactamente eso es lo que Él quiere que tú pienses. Yo siempre he dicho que Dios nunca dice que todo se ha acabado. Cuando Dios dice que todo se ha acabado, Dios no lo dice, Dios lo hace. Dios no es un Dios que dice, hoy voy a acabarlo. No, Dios lo hace. Solamente hay un personaje que aparece en medio de la prueba y es capaz de decirte, ya todo se terminó. Ese se llama Satanás, o demonios, espíritus inmundos que Satanás envía para tratar de completar el proceso que un día se dispuso. Él sabía el peligro que significaba el profeta Elías y tenía que detenerlo. Ya había sido un escenario demasiado grande, donde había provocado fuego del cielo y donde había cortado 800 cabezas. ¿Qué más podía hacer Satanás en contra del infierno? Elías en contra del infierno. Satanás tenía que detener al profeta. Satanás siempre va a querer detenerte. Satanás nunca va a querer que tú vayas al próximo escenario. Pero qué lindo es que hoy aquí hay gente que le van a decir a Satanás, salte del medio porque yo voy para mi próximo escenario. Salte del medio porque yo voy para el escenario que Dios dictaminó. No me vas a detener aquí en mi crisis. Mi crisis no va a ser razón para yo poder seguir caminando hacia el próximo escenario. Mi alma adora a Dios. Y Elías se detuvo en medio de ese escenario. No te detengas, no te detengas. No importa el escenario donde estés, no te detengas. Ese escenario no es tuyo. Si es bueno no es tuyo y si es malo tampoco todavía no es tuyo. Si el escenario es la mejor tarima o el mejor altar, no es tuyo, es de Dios. Si el escenario es la prueba, no es tuyo, le corresponde a Satanás. Nunca jamás. No hay escenario tuyo, no te detengas, sigue caminando. Hay un propósito. Hombres como Daniel, que también experimentaron gloria de Dios, cercanía de Dios. Hombres que era capaz de abrir su ventana bajo el edicto del rey. Y cuando el rey dijo que no se podía orar, a tal hora él dijo, ¿quién no va a orar? Yo voy a abrir la ventana, a mí no me importa lo que piense el rey. Es mi hora de clamar. Yo voy a clamar a Dios y voy a clamar como el cuello. No importa la amenaza que te haga Satanás, tú calmas jamás. Hay gente que hoy no están aquí o están detenidos. Y aún gente aquí que están aquí pero están detenidos porque Satanás los está amenazando. Porque Satanás está tratando de detener su caminar. Porque Satanás no quiere que pasen al próximo nivel. Porque Satanás no quiere que Dios lo pueda poner en el escenario correcto ni en el lugar correcto. Nunca jamás haya más. Y Daniel dijo que a mí no me importa lo que diga el rey. Pero te vas a ir al foso de los leones. A mí no me importa que me coman los leones. Donde quiera.
En el palacio o en el foso yo voy a adorar a Dios de la misma forma. Qué lindo cuando tenemos hombres y mujeres que en la bendición adoran, pero también en la dificultad son capaces de adorar a Dios. Qué lindo cuando hay hombres y mujeres que pueden tener una gran sonrisa en medio de la bendición y en el momento de la prueba pueden también sacar una mejor. Estoy predicando bajo el tema del escenario. ¿Cuál escenario tú estás viviendo? ¿En qué escenario? ¿Cuál es la película que tú estás filmando? Yo te tengo que decir, yo comencé a rodar una película, pero yo no estoy filmando ninguna. Yo solamente soy el instrumento en el escenario. Pero qué malo cuando hay gente que piensa que pueden escribir su propia historia. Aquí no hay nadie capaz de escribir su propia historia. Hay hombres que han pensado que pueden escribir su propia historia y hasta ahí han llegado la historia. Hasta ahí ha llegado la historia. No han podido lograr, no han podido seguir hacia donde Dios los llevaba. Pero yo estoy seguro que hay gente que van a escuchar este mensaje o van a ver este mensaje, que a lo mejor hoy en día en su vida no están en el mejor escenario, pero te tengo una noticia. Dios quiere ponerte en un mejor escenario, pero tienes que salir del lugar donde te encuentras. Tienes que comenzar a caminar, tienes que comenzar a levantarte, tienes que comenzar a saber decirle a Dios, gracias Dios en la buena y gracias Dios en la mala. Os dijo Jehová, Dios Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Adoramos en tu nombre, Jehová. ¿Quién me presta 5 minutitos más? 5 horas más. Gloria a Jehová. La Biblia relata de un hombre llamado Jesús de Nazaret, uno de los hombres más impactantes de las Sagradas Escrituras. Un hombre que la historia se escribe antes y después de él. Mire qué magnitud este hombre marcó la historia. Con un ministerio no muy largo. Jesús aproximadamente murió a la edad de 33 años y medio. Murió joven. Y su ministerio solamente duró 3 años y medio. No necesitó de mucho para poder caminar en los mejores y los peores escenarios. Porque es que el propósito de Dios no necesita muchos años. Lo que necesita es mucha persistencia. Yo voy a repetir esa palabra de nuevo. El propósito de Dios no necesita muchos años. El propósito de Dios lo que necesita es persistencia y consistencia. Y Jesús en 3 años y medio pudo contemplar los mejores y los peores escenarios. Dice la palabra que hombres fueron sanados, hombres fueron libertados, hombres, mujeres fueron resucitadas. ¿Qué lo hizo Jesús? A través del ministerio que el Padre puso en sus manos. Dice que en cierto momento tenía una multitud de más de 5,000 personas que lo seguían por las cosas grandes que hacía. Porque siempre la gente va a estar detrás de ti cuando tú hagas cosas grandes. La gente va a querer estar detrás de ti cuando hay algo que provoca fama. Pero en ese mismo momento, cuando había 5,000 personas, Jesús bajó en el monte, en el sermón, con uno de los mensajes más fuertes de su ministerio. Y la gente comenzó a irse. Se le olvidaron los milagros, se le olvidaron las señales, se le olvidó la presencia. No pudieron aceptar un mensaje de corrección. Satanás pensó de que había destruido, que esta vez iba a destruir el ministerio de Jesús. No era fácil para un hombre que tenía más de 5,000 seguidores en 5 minutos quedarse solo. Hay ministros que han cambiado el mensaje en esos mismos 5 minutos con tal de que los 5,000 no lo abandonen. Dios, aleluya. Hay gente que todavía dicen ser ministros de Dios que han cambiado sus posturas con tal de que la iglesia no lo abandone. Pero hay gente que a lo mejor tiene 2 vidas en una iglesia, pero tienen 5,000 ángeles en presencia. Y esta gente, cuando Jesús bajó con el sermón más duro, más difícil, lo dejaron. Y Satanás a lo mejor pensó, se la voy a poner más difícil todavía. Dice que sus discípulos comenzaron a decirle, maestro, la gente se está yendo. Y Jesús como sabía la pata que cogía, porque cuando tú y yo estamos en el escenario,
con nuestro mayor nivel espiritual, vamos a saber por dónde el enemigo va a venir. Y como Jesús sabía por dónde el enemigo iba a venir, le dijo: ¿y tú también te quieres ir con ellos? O sea, prácticamente Jesús le dijo al diablo: yo estoy preparado a seguir predicando sin los 5,000 y sin los 12 también. Qué triste que hay ministros que hoy no pueden predicar sin 5,000 y no pueden predicar sin los 12 tampoco. Y ganar jamás, más. Yo estoy hablando de los tiempos que estamos viviendo. Diferentes escenarios a través del mundo, diferentes escenarios que atraviesan los ministerios, que atraviesan los ministros, pero que atraviesa la gente también. La gente quiere las mega iglesias, la gente no quiere la iglesia humilde. La gente quiere los mensajes donde le digan un salvo siempre salvo. Pero que no le digan: mira, tienes que corregir esto, tienes que sacar aquello. Sin santidad nadie verá al Señor. Que tu salvación es mucho más allá de tu corazón. Que la palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Esos son los mensajes que la gente quiere. Entonces esas son la gente que son los 5,000 que se iban cuando el maestro zumbaba un mensaje de corrección. Son la gente que no aceptan la corrección. Pero yo estoy seguro que hay gente que me están escuchando, que ya han contemplado ambos escenarios y que están dispuestos a que Dios haga lo que tenga que hacer con tal de poder ver a Dios. Y dice la palabra del Señor en este versículo que acabamos de leer, que cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, Jesús llega al último escenario, a uno de sus últimos escenarios. Había contemplado los grandes escenarios, había sido aplaudido, había sido vituperado, habían hablado bien de él, también había sido calumniado, también fue menospreciado, también fue traicionado. Atravesó todos y cada uno de los peores escenarios y de los escenarios más sabrosos para el hombre. Y digo más sabrosos porque a todo el mundo le gusta contemplar gloria, todo el mundo le gusta ver milagros, todo el mundo le gusta ver señales, todo el mundo le gusta ver prodigios. Pero a nadie le gusta ser vituperado, a nadie le gusta ser señalado, a nadie le gusta ser calumniado, a nadie le gusta quedarse solo. A nadie le gusta ser traicionado. Jesús pudo contemplar los diferentes escenarios y ahora se dirigía al uno de los últimos, llamado el Monte de la Calavera. Hay algo que me impacta de este versículo, que a pesar de que Jesús, desde que comenzó su ministerio, caminaba con mucha gente que le aplaudía, ahora caminaba de igual forma con los mismos miles, pero que le injuriaban. Los que le amaban también estaban entre medio de la multitud, pero no se atrevían a adorarle. Hay gente que a lo mejor no te van a abandonar por completo, pero tendrán miedo a salir por ti. Qué triste poder contemplar este escenario del maestro. Un hombre que se había despojado de todo en el cielo para venir sobre la faz de la tierra a caminar como tú y yo caminamos, hacer grandes hazañas, darle vista al ciego, levantar al paralítico, resucitar al muerto, entregarle un hijo nuevamente a sus padres para traer vida. Y que ahora cada una de estas personas donde estaban en medio de esta situación. A lo mejor hay mucha gente que dicen, a lo mejor ellos también le estaban diciendo azótale. A lo mejor ellos no decían azótale, pero no se atrevían a hablar. Pero pastor, ¿cómo usted sabe de eso? Pregúntame por qué. Porque aún había uno que decía que lo amaba, que era Pedro, y le negó 3 veces. Y si un hombre tan guapo, tan impulsivo como Pedro, tuvo miedo y negó al maestro 3 veces, ¿qué no me dice que esa gente también, a pesar de que a lo mejor los amaban, estaban callados y enmudecidos en silencio? Es verdad que la historia tenía que escribirse, es verdad que el escenario ya estaba escogido, es verdad que la historia ya estaba escrita,
Pero qué triste que el maestro tuviera que subir solo a la cruz. ¿Te escuchó lo que yo dije? Que subir solo a la cruz. ¿Usted ha escuchado eso? De muchos predicadores, ¿verdad? Tuvo que subir solo a la cruz. Jesús no subió solo. Pastor, pregúntame cómo. La Biblia dice que había dos malhechores. Hay escenarios que a lo mejor no va a estar el que tú piensas. Los menos que piensan son los que van a estar al lado tuyo. Mis peores escenarios, la mano amiga o la mano de bendición, ha venido de personas que menos yo pienso. Gloria a Dios, aleluya. De personas que ni por mi mente puede pasar. Que yo jamás y nunca diría fulano lo va a hacer o sutana lo va a hacer. No. Siempre he ido a mis peores escenarios y al lado mío han estado los buenos que yo imagino. Cuando no he estado solo, han aparecido el menos que te espera. Los discípulos no estaban alrededor, pero habían dos hombres que habían señalado para estar en ese último escenario. A lo mejor ellos no hubieran querido estar en esa escena. Gloria a Dios. Es otro mensaje diferente. Vamos a soltar un poquito nada más. Hay lugares donde tú no vas a estar, que Dios te va a empujar para que estés. El malhechor a lo mejor no hubiera querido estar en la cruz. Pero si no hubiera subido a la cruz, no hubiera salido con la salvación. Hay lugares que a lo mejor tú no vas a querer estar. Hay lugares que te parecen que son incómodos para ti. Hay lugares que tú vas a querer anhelar y desear estar. Pero yo te tengo que decir una noticia. No hay mejor escenario que el que Dios ha escogido. Aunque no podamos entenderlo en nuestras mentes, siempre el escenario que Dios ha escogido va a ser el perfecto y el correcto. No importa si tú y yo pensamos lo contrario a lo que estamos viendo o lo que va a acontecer. El escenario que Dios diseñó es perfecto. No le ores a Dios para que te cambie el escenario, porque si te cambia el escenario habrá de cambiarte la historia. ¿Usted me entendió bien? Si Él te cambia el escenario habrá cambiado la historia. Una historia improvisada jamás es mejor que una escrita. Una voluntad permisiva jamás y nunca es mejor que una perfecta. Y hay gente que no le han gustado los escenarios y han pedido al Señor que le cambie los escenarios y no han podido contemplar la historia que Dios tenía escrito para ellos. Pero qué lindo que no importa cómo está escrito nuestro capítulo final. El escenario donde hemos de estar ha de ser el correcto. A lo mejor era el escenario más atroz humanamente, pero espiritualmente era el mejor escenario. Mientras nuestros ojos podían ver un hombre destrozado en una cruz del Calvario, en el cielo podían ver un hombre escribiendo la historia. Lo que tus ojos van a ver no es mejor de lo que ven en el cielo de ti. Tu escenario, el escenario que Dios cogió, dale gracias a Dios por ese escenario. Si tu nevera está vacía, dale gracias por ese escenario. Si sientes a Dios o no sientes a Dios, dale gracias a ese escenario. Hay momentos donde no vas a sentir a Dios y hay momentos que vas a sentir a Dios más cerca que nunca. El que no sienta a Dios no quiere decir que Dios no esté. Y nada, jamás se llama. Ahora yo te voy a decir algo. Si tú piensas que Dios no está y quieres abandonar a Dios porque no sientes a Dios, te voy a decir algo. Tardarás más en poder sentir a Dios porque Dios no brega con niños ni con niñas malcriadas.
Lo que tú piensas, lo que tú quieres, no va a mover a Dios del trono. Dios se mueve al trono del trono por lo que Él quiere, por lo que Él desea y lo que Él anhela. Dios nunca va a malcriar un hijo de Él ni una hija de Él. Dios va a permitir que pase por el mismo proceso que pasaron todos. Tu historia jamás y nunca va a ser escrita por encima de la de Moisés y la de Elías. Todas van a ser concorde a las Sagradas Escrituras. El diseño y el libreto, Dios lo estableció para ti y lo estableció para mí. Los escenarios, muchos gustan, otros nos dejan lágrimas. Por eso es que es importante que tú y yo no miremos el escenario, sino que miremos hacia la cruz. En la cruz era el peor de los escenarios, pero era el momento más grande de la historia. Nunca nada más haya más. Allí estaba muriendo un hombre. A lo mejor tú puedes decir, si fuera el río, si fuera Steven Badillo, a lo mejor pensáramos, aquí se acabaron mis sueños, aquí se acabó mi ministerio. Pero era todo lo contrario. Allí se levantaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Allí moría Jesús y se levantaba Jesucristo. Y nada. Allí se levantaba un hombre que venció la muerte. Allí se levantaba y se escribía el mejor capítulo de la historia y el propósito era cumplido y realizado. El propósito siempre te va a sacar lágrimas. El propósito siempre te va a sacar sangre. El propósito siempre te va a sacar vituperio. El propósito siempre te va a sacar dolor. Son ahí los requisitos para tú poder contemplar el llamado de Dios y estar en el escenario correcto. Si tu escenario te hace llorar, dale gracias a Dios, estás en el mejor escenario. Si tu escenario es motivo de reír, da gloria a Dios y prepárate para el próximo escenario. Pero no contempla el escenario, no te quedes todo el tiempo en el mismo escenario. Hay gente que Dios quiere llevarlos, pero hay gente que se aguantan en el escenario. Yo no sé cuál es tu escenario, yo sé el mío. Yo no sé hacia dónde tú te diriges, yo sé hacia dónde yo me dirijo. Pastor, ¿y cómo usted sabe hacia dónde yo me dirijo? Porque yo voy para el cielo. Póngase de pie. Tú que me vas a ver o que me estás viendo, yo quiero decirte que lo que estás viviendo, el momento difícil, el momento de dolor, Dios no se ha olvidado de ti. Lo que pasa es que un día tú te olvidaste de Él. Te detuviste en el camino y te apartaste de Él. Pero Dios no se ha olvidado de ti y por eso Dios te dice, olvida el escenario que tienes. Yo tengo un escenario mejor para ti. Quiero orar por ti.